Nos encontramos en la conferencia pastoral de la Iglesia Bautista Reformada de North Bergen y con nosotros se encuentra el pastor Víctor García de la Iglesia Cristiana Camino Nuevo, localizada en Miami. Pastor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi hermano. Me han dicho que el tema es la lectura. Así es, pastor. Y hemos estado pidiéndole a varios hombres del Señor, a varios pastores, que den su perspectiva como pastores sobre la importancia y el rol que tienen los libros cristianos en la vida y el ministerio de un pastor. Bueno, obviamente no se puede ser pastor si uno no tiene conocimiento, ¿no? Primero de la escritura y luego de la teología en general y de todo lo que tenga que ver con el ministerio cristiano. Así que la lectura es indispensable para un ministro. Una de las cosas que es notoria del apóstol Pablo es que aún estando cerca de su muerte, estando en la cárcel, él pedía que le llevaran los rollos. Y eso es una evidencia del interés que un ministro debe tener en los libros. El solo hecho de que la Biblia sea un libro nos dice la importancia de leer, la importancia de escribir. Pablo le dijo a los filipenses: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea que este hombre escribía y le gustaba escribir, pero él esperaba, por supuesto, que los hermanos leyeran. Una de las cosas que me asombra es leer, por ejemplo, el Pentateuco. Son 5 libros extensos y muy, muy complejos, y los escribió Moisés en el desierto para que lo leyera. No necesariamente esa generación del desierto, sino para que lo leyeran los que habrían de entrar a la tierra prometida. En la tierra prometida ellos leyeron el Pentateuco, y el Pentateuco es la historia de lo que le pasó a sus padres en el desierto, de la creación y de todos esos eventos, para que ellos tuvieran entendimiento de la historia. Pero además del entendimiento del conocimiento que la lectura nos brinda, la lectura nos da una capacidad mental que necesitamos, la habilidad de leer de una manera crítica, la habilidad de interpretar, la habilidad de pensar de una manera expansiva y de no simplemente tener conceptos unidimensionales, sino ver las diferentes dimensiones de cada tema. La lectura es supremamente importante porque es el libro, más bien el mensaje de Dios es a través de un libro. Claro. Y ese libro necesita interpretación, y entonces a raíz de eso necesitamos los libros de teología, los diccionarios, los comentarios y todas las demás herramientas intelectuales para el ministerio. Así es, pastor. Y en su experiencia personal, ¿ha sido siempre el hábito de la lectura algo permanente? ¿Cómo desarrolló usted el amor y el uso por los libros? Bueno, yo entiendo que el Señor me llamó al ministerio, y una de las evidencias es obviamente los 40 y tantos años que tengo de estar en el ministerio, y que el Señor me ha sostenido, me ha ayudado, me ha fortalecido. Pero tengo otras cosas que me hacen a mí pensar, y me dan fundamento para pensar que Dios me llamó al ministerio, y una de ellas es el amor por la lectura que adquirí desde muy temprano. Recuerdo que mi padre, que no tuvo una educación formal muy elaborada, pero era un hombre muy curioso, y cuando yo era un niño, a mí me llamaba la atención que él andaba siempre con un lapicero y una libreta, y él hablaba con mucha gente. Él era un periodista. No era un periodista que se había graduado, que había estudiado, sino que adquirió esa habilidad, pero él era un hombre que hablaba con la gente y escribía todo lo que hablaba, y luego en la emisora radial y por escrito él pues se lo comunicaba a su público. Eso me impactó a mí desde muy pequeño, y luego él me compró una enciclopedia y yo la leí con mucha avidez, los libros de Julio Verne y libros de ese tipo,
cuando era joven, y cuando me convertí, ya tenía esa inclinación a la lectura. Me convertí en una iglesia carismática, fui llamado al ministerio en una iglesia carismática, y por providencias de Dios comencé a leer a Spurgeon en aquel tiempo. Y Spurgeon me llevó a los puritanos, me llevó a Calvino, me llevó a Berkhoff, me llevó a Juan Carlos Ryle, estando dentro de un ambiente donde no se conocían esos libros ni se leían esos libros. Por causa pues, de la forma en que se maneja el mundo pentecostal y reformado, eventualmente dejé de leerlos. Por la influencia también de compañeros del ministerio y algunos que me recomendaron que no leyera tanto. Entonces, bueno, dejé de leer esos libros, pero me dediqué a leer la Biblia. Eventualmente, después de muchos años, cuando me sentí descontento del carismatismo y me separé de todo eso, no sabía realmente qué hacer, no tenía conexiones, no conocía más gente porque me había separado de todos ellos. Regresé a los libros de Calvino, de Spurgeon, de Berkhoff y todos esos, Juan Carlos Ryle. Y un libro que a mí me impactó muchísimo en aquel tiempo fue el de Lloyd Jones, el Sermón del Monte. Y un libro sobre las doctrinas de la gracia que me parece que se llama Doctrinas Clave, de Palmer. Esos libros y algunos otros libros me han marcado mucho y me han ayudado muchísimo en mi vida. Wow. Pastor, ya ha mencionado algunos libros y me parece muy interesante lo que dice en el sentido de que su salida de esos movimientos pentecostales y su entrada a sus convicciones hoy fue a través de los libros. Así, exactamente, así fue. O sea que los libros jugaron un papel muy importante en sus convicciones hoy día y en la manera en cómo ve el ministerio, la iglesia, su llamado y lo que la Biblia enseña. Sí, los libros han sido claves, los libros han sido mis compañeros, y luego ciertos documentos históricos como la confesión, las diferentes confesiones, ¿no? También han sido importantísimas, pero uno necesita expandir su entendimiento, abrir su mente, entrenar su mente, refinar sus pensamientos, para ser coherente, para ser más claro uno en sus expresiones. Creo que no hay nada mejor que leer y escribir también. ¿Qué diría a aquellas personas, nos cuenta de su experiencia donde algunos dentro de ese círculo en el que usted creció le desanimaban a la lectura? ¿Qué hoy le diría usted a esas personas y qué le diría a aquellos que hoy piensan similar a eso? Yo les diría que nosotros no podemos entender correctamente la escritura si no aprendemos todas las ciencias relacionadas con ella. Para comenzar, la gramática. Necesitamos tener los elementos básicos de la gramática para poder leer correctamente la escritura, para poder interpretarla. Necesitamos conocer historia, necesitamos conocer geografía, necesitamos conocer conceptos bíblicos que son más complejos y que están ahí en la Biblia, pero que no están en la superficie, hay que explorarlo. Y además debemos de apreciar el legado que nos han dejado nuestros antepasados en el Señor, hombres que en el pasado han dedicado sus vidas a investigar teología, doctrinas, o que han peleado batallas doctrinales y han dejado escrito todas esas cosas. Nosotros debemos de aprovecharnos de eso. Por esa razón es muy, muy importante que nosotros apreciemos la lectura. Los libros no son sus enemigos, sino son aliados en el mejor entendimiento de las Escrituras. Así es, me parece, no sé si fue Calvino o quizás Spurgeon, no lo recuerdo exactamente, que dijo que leamos muchos libros, pero vivamos en la Escritura. Excelente, muchas gracias, Pastor, por acompañarnos hoy. Con mucho gusto, hermano.
Mi recomendación para aquellos que anhelan el ministerio o que ya están en el ministerio es que sean persistentes en la lectura. Primero de la Escritura, porque esa es nuestra autoridad. Pero nosotros necesitamos herramientas, como cualquier otro trabajador o profesional, cualquier tarea que realicemos y queramos hacerla con excelencia, la tenemos que hacer con las herramientas adecuadas. Y para nosotros los pastores, para los ministros, los predicadores, nuestras herramientas son la Escritura, que es el fundamento, la revelación divina, pero necesitamos libros también para entender correctamente la Escritura. Así que persiste, no descanses, crea el hábito de la lectura. Si no lo tienes, debes esforzarte, pedirle al Señor gracia para comprenderlo. Y a medida que lees la Biblia, el leer la Biblia lo lleva a uno a leer otros libros, porque la Biblia es un libro muy complejo. Podemos, por supuesto, entender Juan 3:16, pero Juan 3:16 lo explica Romanos, y Romanos tiene 16 capítulos. De manera que necesitamos esas herramientas. Usa esas herramientas, lee libros, lee buenos libros, aprende a discernir la diferencia y a establecer prioridades para usar bien tu tiempo. Especialízate en un libro, lee un libro en particular, léelo bien, anótalo, aprende mucho de él, pero lee otros libros también. Pero procura no leer un poco de cada libro, sino leer un libro completo, otro libro completo, entenderlo bien, convertirte en maestro de ese libro si es necesario o si es posible, pero sigue leyendo. Nada te va a beneficiar tanto como la lectura de libros piadosos y de libros sanos teológicamente.